se encuentra en la parte anterior de la cara y es como la estructura más prominente en la misma. Entonces, de la nariz vamos a encontrar que de su estructura se describen varias partes. Esta que es la raíz, que es la zona como donde se unen huesos propios de la nariz con el frontal, se llama la raíz. Esta parte se denomina el dorso, la punta nasal, el ala nasal y esta piel de acá que se denomina la columnela. ¿Nela? Raíz, dorso, punta, ala nasal y columnela. ¿Nela o Nera? Columnela. Nela. La columnela se continúa hacia posterior con el septo o el tabique. Entonces, la columnela simplemente es la piel que recubre ese septo o tabique nasal. Vamos a encontrar que esa nariz va a tener dos orificios, unos orificios anteriores que se denominan narinas y unos orificios posteriores que se van a denominar coanas. Aquí hacia posterior entonces Coanas. encontramos las coanas y al lado de las coanas vamos a encontrar la trompa de Eustaquio, que es la que comunica con el oído medio. Entonces, anatómicamente, la nariz va a estar conformada por dos esqueletos, un esqueleto óseo y un esqueleto cartilaginoso. En la parte ósea, eso no lo hemos visto en teoría, pero lo vamos a ver. En la parte ósea vamos a encontrar que la pirámide nasal va a estar conformada por frontal, huesos propios de la nariz, maxilar superior con su apófisis ascendente y ese maxilar forma parte del piso de la boca junto con el palatino. Y hacia posterior encontraremos el vómer, que el vómer va a formar parte del septo nasal. Entonces, frontal, huesos propios, maxilar, palatino y boca. Forman esto que se llamaría pirámide nasal. Ahora vamos a encontrar un esqueleto cartilaginoso. Entonces, huesos propios llegan hasta acá. Todo el resto de la nariz va a ser cartílago, tejido graso y piel. Entonces, ahora sí, perdón. Vamos a tener aquí a nuestro compañero de clase. Entonces, a nivel medio de la nariz, ¿cierto? Vamos a encontrar el septo nasal. El tabique nasal va a estar constituido por tres estructuras específicamente, que van a ser la lámina perpendicular del etmoides, el vómer y esta parte más anterior, mírenla aquí, que es el cartílago cuadrangular. Entonces, tabique, que divide las dos fosas nasales, o la pared medial de la nariz, está constituida por lámina perpendicular del etmoides, miren, esto es etmoides, vómer y cartílago cuadrangular o cartílago septal. Aquí hacia el lateral debajo de la piel vamos a encontrar un cartílago que viene de esta forma. Así, es ancho aquí y disminuye hacia acá, que se llama cartílago triangular. Ese cartílago triangular forma toda esta parte del dorso nasal. Y aquí a nivel nasal o a nivel del ala vamos a encontrar los cartílagos alares mayores, que tienen esta formita, alares mayores. Aquí otro pequeñito que se llaman alares menores. Y aquí en la parte media encontramos otros cartílagos muy pequeñitos que se llaman accesorios o sesamoideos. Entonces, ese será el esqueleto cartilaginoso de la nariz. Cartílagos triangulares, alar mayor, alar menor,
sesamoideos y el interno, que es el cuadrangular o cartílago septal. Esta nariz va a tener 4 funciones importantísimas. Una primera función, que es la función olfatoria o sensorial, que va a estar dada por la mucosa nasal de techo de la nariz. ¿Sí? Nuevamente. La mucosa que recubre aquí el techo nasal y parte de los cornetes superiores, esta es una pared medial y esta es la pared lateral nasal. ¿Sí? Entonces, la mucosa que está aquí en el techo y parte de cornete superior es donde vamos a encontrar esas células que pasan aquí por la lámina cribosa del etmoides. Miren, esto es fosa anterior. ¿Sí recuerdan? Anatómicamente, esto sería fosa anterior. Y aquí encontramos etmoides con su lámina cribosa. Entonces, ¿qué pasa? La mucosa con sus células ciliadas pasan aquí por los agujeros o los forámenes cribosos de la lámina cribosa y llegan aquí encimita la porción del lóbulo frontal al bulbo olfatorio. Y ahí continúa y se va el impulso nervioso. Eso relacionado con la función olfatoria o función sensitiva. Tenemos otra función que es la función respiratoria. Entonces, a través de la nariz, ¿cierto?, ingresa el aire que va hacia la vía aérea inferior. Entonces, esta nariz o este órgano se encarga de regular el flujo de aire que ingresa y que sale en el proceso de inspiración y expiración. Tiene la función también de humidificar ese aire y de calentarlo para que no vaya a generar ningún tipo de reacción a nivel de vía aérea inferior. Esa es la razón por la cual ustedes han visto que los pacientes que requieren soporte de oxígeno, la cánula de oxígeno va conectada al humidificador, que es como un frasquito con agüita, porque el paciente no logra humidificar el aire que entra o el oxígeno que entra y requiere eso, requiere agüita para poderse humidificar y que pase a la vía aérea. Entonces, esa es la función que cumple la nariz: regular flujo, humidificar y calentar el aire que la persona inspira. Esa sería la función respiratoria. Tenemos otra función que es la función defensiva o inmunológica. Y que está dada por las células de la mucosa nasal y las cilias o vellosidades que se encuentran a nivel de la nariz, que tienen como función atrapar esos microorganismos externos y evitar que ingresen a la vía aérea. Y la mucosa nasal, ¿cierto?, se defiende con su proceso inflamatorio, que es lo que nosotros conocemos como rinitis, ante patógenos externos o alérgenos. ¿Sí? Entonces nos da la estornudadera para poder evacuar de cierta manera esos microorganismos. Y una última función, que es una función fonatoria, que la nariz actúa como una caja de resonancia porque se comunica con la boca, ¿cierto? Y eso hace que la persona maneje un tono y un timbre de voz. Diferente a cuando tenemos gripa, ¿cierto? Que tienes gripa, hablamos así porque tenemos la nariz tapada. Entonces, esa es la función que tiene la nariz: actuar como una caja de resonancia y permitir el proceso normal de la voz. Esas serían como las 4 funciones. Ahora, de la nariz vamos a describir una pared medial y una pared lateral. A nivel de la pared medial, pues vamos a encontrar el septo.
¿cierto? Y a nivel de la pared medial vamos a encontrar los cornetes. Miren, este es el cornete inferior. Aquí estará el cornete medio y aquí el cornete superior. Entonces, hacia medial, septo o tabique, hacia lateral, los cornetes. Estos cornetes también los encuentran descritos en la literatura como conchas o turbinas. Están recubiertos por mucosa, el único que es óseo completamente es el cornete inferior, los otros dos son más mucosos, pero esos cornetes van a tener funcionalidad en esa parte defensiva de la nariz. Entonces, cuando el paciente tiene un cuadro de rinitis, lo que hace es que toda esta mucosa que recubre la nariz o que tapiza la nariz se edematiza, es decir, se inflama. Y cuando esa mucosa se inflama, el espacio que queda en la fosa nasal para el paso de aire se disminuye. Entonces, los pacientes riníticos crónicos respiran mucho por la boca, porque por nariz esa mucosa impide el paso de un flujo adecuado de aire. Entonces la persona tiende a respirar por la boca para poder captar el aire que no pasa por ese espacio ocupado por los cornetes. Entonces a veces hay que quitar los cornetes o cauterizarlos. Cada uno de estos cornetes, aquí en su parte medial inferior, va a tener un orificio que se llaman los meatos. Entonces, así como tenemos cornetes inferior, medio y superior, tendremos meato inferior, meato medio y meato superior. Esos meatos van a comunicar con los senos paranasales. Recuerdan que habíamos hablado cuando vimos cráneo de esos senos paranasales que ¿qué son? Son espacios huecos, y mírenlos acá. Esto es seno frontal. Este es el espacio del seno frontal. Aquí, miren, este seno es fenoidal. Seno frontal, seno esfenoidal. Y aquí encontramos las celdillas etmoidales que tenemos anteriores y posteriores. Y, bueno, no encontramos aquí, pero aquí a nivel maxilar, ¿cierto? Vamos a encontrar el otro espacio que es el seno maxilar. Son 4 pares de senos. Frontal, esfenoidal, etmoidal y el maxilar. Miren, esto es esfenoidal. Seno esfenoidal. Entonces, esos senos, que son cavidades huecas, están tapizados por mucosa nasal y tienen como función disminuir el peso de la cara, servir de amortiguación y ayudan también en ese aparato fonatorio. Entonces, como estos senos están tapizados por mucosa, esa mucosa genera secreción, que es la mucosidad. Y esa mucosidad que se genera debe eliminarse a través de ciertos conductos que van a llegar a la nariz. Entonces, a nivel del meato superior, va a drenar el seno esfenoidal y las celdillas etmoidales posteriores. A nivel del meato medio, van a drenar seno frontal, seno maxilar y celdillas etmoidales anteriores. Y a nivel del meato inferior, miren, aquí va el conducto hacia el meato inferior. ¿Qué es el conducto? Lacrimonasal. Miren, aquí se ve el conductico, lacrimonasal. Por eso es que cuando están entusados, ¿cierto? Aparte de llorar, tienen que sonarse todo el tiempo porque producimos moco por montones. Porque el ojo, aquí a nivel del canto interno, vamos a encontrar una bolsita o un saco que se llama el saco lagrimal, que tiene como función producir, ¿cierto?, las lágrimas para que se lubrique el ojo y el ojo no se reseque, ¿cierto?, durante su función, es lo que mantiene lubricado el ojo. Pero cuando se producen en exceso, ¿cierto?, pues es lo que conocemos como lágrima. Y aquí a nivel interno
vamos a encontrar que ese saquito continúa con un conducto, que es este, el conducto lacrimonasal, que baja por el hueso unguis y la articulación que se produce entre el unguis y el cornete inferior y forman ese conductico para que pase, digamos, la parte membranosa de ese conducto lacrimonasal. Y por eso es que lloramos y nos salen mocos, así, sencillo. En términos de estructuras óseas, ¿cierto? Vamos a encontrar un techo y un piso de esas fosas nasales. El techo de las fosas nasales estaría dado por ¿qué estructura? Lo acabamos de ver, Michelle. El etmoides, hueso etmoides con su lámina cribosa. Y el piso de las fosas nasales y techo de la cavidad bucal. Maxilar superior y hacia posterior el palatino. ¿Listo? Eso sería, pues, como a grandes rasgos. Nariz. ¿Preguntas? Fosa anterior, fosa media, fosa posterior. Ay, miren, y aquí encontramos esta estructura. ¿Cómo se llama esta estructura? Y aquí sí está toda bonita. Meninge, ¿cuál? La dura madre. ¿Y este repliegue de la dura madre cómo se llama? ¿La hoz del cerebro? No, la hoz del cerebro pasa por la mitad de los hemisferios. Atiende al cerebro. La tienda del cerebelo, que es el repliegue que se forma entre los lóbulos occipitales y el cerebelo. Bien, aquí quedan lóbulos occipitales y aquí está alojado el cerebelo. Esa es la tienda del cerebelo. Y aquí hacia posterior se inserta la hoz del cerebro. Y esta Ese es el surco venoso sagital. no, porque se está por encima, Ah, sí, justo ¿verdad? contra la calota. Ah, no. La hoz del cerebro, del cerebelo, perdón. Ah, no, sí, esta es la hoz del cerebro, parte de la hoz del cerebro. Y aquí quedará la hoz del cerebelo. Okay. Entonces, sí, esa es la hoz del cerebro. Y aquí la hoz del cerebelo. Fosa anterior, fosa media, fosa posterior. ¿Ya? ¿Más ubicados? Esa es la del cerebro, cerebelo y la tienda. Esto es seno maxilar. Tienda. Aquí comunica con el maxilar, seno maxilar, que desemboca aquí a nivel del meato medio. Y aquí está.